El cielo de Konoha se vistió de un gris plomizo, como si la misma naturaleza compartiera el luto de la aldea. El funeral de Asuma Sarutobi no fue solo la despedida de un Chunin de élite, sino el entierro de un pedazo del espíritu de la generación anterior. Toda la aldea se reunió frente a la piedra conmemorativa. El silencio solo era interrumpido por el llanto sofocado de Ino y el crujir de los árboles. Goten permanecía en la última fila, con la mirada fija en el ataúd cubierto con la bandera de la aldea. Se sentía fuera de lugar, su poder inmenso no había servido para lo único que importaba en ese momento, retener la vida de un amigo. Shikamaru dio un paso al frente. No lloraba, pero sus ojos estaban hundidos, reflejando una madurez forjada por el dolor. Encendió un último cigarrillo y lo colocó sobre la tumba, observando cómo el humo se elevaba hacia el cielo gris. El humo siempre encuentra su camino hacia arriba, susurró Shikamaru, lo suficientemente alto para que solo sus amigos lo escucharan. Asuma-sensei, nosotros cuidaremos de lo que dejaste atrás. Al finalizar la ceremonia, la multitud comenzó a dispersarse lentamente. Tsunade se acercó a Goten y Trunks, quienes permanecían como estatuas de piedra bajo la lluvia que empezaba a caer. Kakuzu ha desaparecido de nuestro radar, dijo la Hokage, con la voz cargada de cansancio. Pero el mensaje que le diste, Goten, ya debe haber llegado a oídos de su líder. Has puesto un blanco sobre tu espalda y sobre la de toda la aldea. Lo sé, respondió Goten, sin apartar la vista de la tumba. Pero ellos empezaron esto. Ellos rompieron la paz. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras sacrifican a las personas que quiero para sus rituales o sus ambiciones. Kurenai, que observaba desde la distancia con una mano sobre su vientre a un plano, se acercó a Goten. Sus ojos estaban rojos, pero su expresión era de una gratitud infinita. Shikamaru me contó lo que hiciste, Goten, dijo Kurenai con voz trémula. Gracias por traerlo de vuelta. Gracias por no dejar que ese monstruo se saliera con la suya. Asuma siempre decía que tú y Trunks eran el futuro de este mundo. Ahora entiendo a qué se refería. Cuando todos se marcharon, Goten y Trunks se quedaron solos en el cementerio. La lluvia ahora caía con fuerza, empapando sus ropas, pero ninguno se movió. Ese ritual de sangre, comenzó Trunks, rompiendo el silencio. Fue capaz de anular tu ki curativo. Eso significa que existen fuerzas en este mundo que nuestro poder bruto no puede simplemente aplastar. Ya os tenía razón, Goten. Las sombras están aprendiendo a luchar contra nosotros. Lo sé, Trunks, respondió Goten, cerrando los puños. Por eso no podemos seguir esperando a que ellos ataquen. Si Akatsuki quiere guerra, se la daremos. Pero primero, necesito hablar con Shikamaru. Él tiene un plan, lo veo en sus ojos. Y esta vez, no voy a dejar que nadie pelee solo. Goten miró hacia el monumento de los Hokages. La muerte de Asuma había matado definitivamente al niño que regresó hace apenas unas semanas. El guerrero que ahora respiraba bajo la lluvia estaba listo para cumplir su amenaza, eliminar hasta la última nube roja del mapa. Esa misma noche, mientras la aldea dormía, una presencia se manifestó en el balcón del departamento de Goten. No era un enemigo, sino una figura que Goten reconoció por su flujo de energía calmado y antiguo. Has usado el Super Saiyajin 2, dijo una voz suave que parecía venir de todas partes. Has manchado tus manos con la ceniza de un alma oscura. Yaos, murmuró Goten, levantándose de su cama sin encender la luz. No tuve elección. Él mató a Asuma. La elección no fue el castigo, sino la intención, respondió el guardián. Has despertado el interés de seres que estaban dormidos. Akatsuki es solo la superficie, Goten. Ahora que el sol dorado ha brillado con tal intensidad, la luna oscura comenzará a moverse. Prepárate. El próximo encuentro no será con inmortales de pacotilla, sino con aquellos que reclaman la autoría de este mundo. La presencia de Yaos se desvaneció, dejando a Goten con una advertencia que helaba la sangre. En la penumbra de la guarida de Akatsuki, las proyecciones astrales de los miembros restantes se alzaban como fantasmas hambrientos. Kakuzu estaba en el centro, con su túnica desgarrada y una de sus máscaras aún humeante por el rastro del ataque de Goten. El silencio era denso, interrumpido solo por el goteo de agua en algún lugar de la cueva. Idan ha sido borrado, sentenció Kakuzu con una voz que, por primera vez, delataba una grieta de duda. No fue un jutsu, ni un sellado. Ese chico, el que regresó de entre los muertos, lo desintegró átomo por átomo. Y me dejó vivir solo para traerte un mensaje, Pain. Los ojos de Pain, el Rinnegan brillando con una luz violenta, no mostraron parpadeo alguno. Dice que nos eliminará a todos si volvemos a tocar a sus amigos, continuó Kakuzu. Su poder, no escala como el de un ninja.
Es como si el sol mismo hubiera bajado a la tierra. Interesante, respondió Pain, su voz resonando con una autoridad divina. Los humanos suelen confundir la fuerza bruta con el destino. Goten y Trunks son anomalías, variables que no estaban en el plan original. Pero esto solo confirma que el mundo necesita el dolor para alcanzar la paz. Que esto haya escalado no cambia nada, es solo el inicio de la purificación. Si ellos son el sol, nosotros somos el abismo que terminará por devorarlos. A la mañana siguiente en Konoha, el aire era inusualmente frío. Goten se despertó sobresaltado, con las palabras de Yao sobre la luna oscura retumbando en su cabeza como un eco incesante. Se quedó sentado en la cama, mirando sus manos, recordando la sensación eléctrica del Super Saiyajin 2 y cómo, por un segundo, se había sentido más juez que protector. Esa mirada de nuevo, una voz lo sacó de su trance. Trunks estaba de pie junto a la ventana, observando el horizonte con el ceño fruncido. Antes de que Goten pudiera responder, Trunks le lanzó un golpe rápido al hombro, no para herirlo, sino para centrarlo. «Reacciona», Goten dijo Trunks con seriedad. «Hay algo que no me gusta en el aire. Hay una pesadez, una presión que no viene de los ninjas de la aldea. Es como si el planeta mismo estuviera conteniendo el aliento». Goten se puso en pie, estirando sus músculos. La advertencia del guardián y la intuición de su mejor amigo coincidían. Algo se estaba moviendo en las sombras profundas, más allá de Akatsuki. «Tienes razón», Trunks asintió Goten, poniéndose su playera negra. «Pero por ahora, no hay señales de ataque inmediato. No ganamos nada quedándonos aquí encerrados pensando en profecías. Si algo viene, necesitamos que nuestros cuerpos estén listos para reaccionar antes que nuestras mentes». Goten miró a Trunks con una chispa de la antigua rivalidad en sus ojos, intentando disipar la tensión del ambiente. «¿Qué te parece si vamos a los campos de entrenamiento?», propuso Goten con una sonrisa desafiante. «Necesito ver si puedes seguirle el ritmo a un Super Saiyajin 2, o si te has quedado oxidado cuidando la aldea». Trunks soltó una carcajada corta, la primera desde el funeral. «¿Oxidado? Te recuerdo que yo dominé esa fase antes de que tú supieras cómo peinarte ese cabello nuevo. Vamos, Goten. Pero no llores cuando Lady Tsunade nos prohíba la entrada a la aldea por destruir sus campos de práctica». Ambos salieron disparados por la ventana, convirtiéndose en dos estelas, una dorada y otra azul, cortando el cielo matutino de Konoha. Mientras tanto, en las sombras de la oficina de la Hokage, Shikamaru observaba los mapas del País del Fuego, moviendo una pieza de soji hacia el centro del tablero. «El juego ha cambiado», susurró Shikamaru. «Pero ahora tenemos las piezas más fuertes que el mundo ha visto jamás». El sonido de los impactos secos resonaba en el campo de entrenamiento como disparos de artillería. En estado base, sin necesidad de transformaciones, Goten y Trunks se movían en una danza perfectamente coreografiada. Cada puñetazo de Goten era interceptado por la palma de Trunks, cada patada giratoria de Trunks era bloqueada por el antebrazo de Goten. La fluidez de sus movimientos era aterradora. Para cualquier ninja de alto rango, aquello habría parecido una batalla a muerte, pero para ellos, era simplemente una conversación física. Por un momento, si se entrecerraban los ojos, se podía ver la sombra de Goku y Vegeta en sus movimientos, la técnica relajada de Goten contra la precisión agresiva de Trunks. «No has perdido el toque», Trunks dijo Goten, retrocediendo de un salto mientras se limpiaba el sudor de la frente. «Lo mismo digo. Aunque ese estilo tuyo es más difícil de leer ahora», respondió Trunks, bajando su guardia. Ambos caminaron hacia la orilla de un pequeño arroyo, abrieron sus botellas de agua y se sentaron sobre el césped, dejando que el viento calmara la adrenalina. Platicaron sobre el futuro, sobre lo que significaba ser los protectores de un mundo que no comprendía su escala de poder. Por un instante, la paz pareció real. Mientras los dos Saiyajin descansaban, una sombra se deslizaba por los tejados de Konoha con una maestría que desafiaba incluso los sentidos de los Hyuga. La figura vestía una capa larga y oscura, su rostro estaba oculto por una capucha profunda, dejando ver únicamente una sonrisa de medio lado, cargada de una malicia fría y calculadora. Este ser no ocultaba su chakra, lo comprimía de tal forma que su presencia física era casi inexistente para los radares de la aldea. Se detuvo en la cima del monumento de los Hokages y alzó una mano hacia el cielo. Una pequeña esfera de energía violácea, del tamaño de una canica, salió disparada hacia arriba. Al alcanzar el punto más alto, la esfera no estalló con fuerza, sino que se deshizo suavemente. Miles de partículas brillantes, casi imperceptibles, cayeron como una nieve invisible sobre las calles,
los hogares y las academias. La figura vio cómo las partículas eran absorbidas por la piel de ninjas y ciudadanos por igual. Que comience el sueño de la luna oscura, susurró la voz, antes de desvanecerse en el aire. Goten y Trunks regresaron a la aldea bromeando, con sus uniformes de entrenamiento algo empolvados. Pero en cuanto cruzaron la puerta principal, ambos se detuvieron en seco. No hubo una explosión, no había edificios en llamas, ni rastro de enemigos. Sin embargo, el vello de los brazos de Goten se erizó. ¿Sientes eso, Trunks?, preguntó Goten, su voz bajando a un susurro alerta. Sí, pero no es energía, respondió Trunks, desenvainando apenas unos centímetros su espada. El ambiente está muerto. Caminaron unos pasos por la calle principal. La gente se movía, realizaba sus compras y hablaba, pero algo era terriblemente diferente. Los ojos de los aldeanos tenían un brillo vítreo, una falta de chispa vital. Al pasar junto a ellos, no se sentía el calor de las emociones humanas, sino una pesadez mental absoluta. Un grupo de ninjas pasó a su lado. No saludaron a Goten como solían hacerlo, ni siquiera lo miraron. Sus rostros eran máscaras de una calma antinatural, como si hubieran sido vaciados de toda voluntad individual. El aura de Konoha ya no era de alegría o determinación, era una frecuencia mental gris, uniforme y fría, que parecía estar drenando la esencia misma de la aldea. Trunks caminaba por el sector norte de la aldea, tratando de procesar la extraña vibración que sentía. El aire olía igual, pero el espíritu de la gente parecía haber sido reemplazado por un mecanismo de relojería frío y carente de alma. Fue entonces cuando divisó una cabellera rubia recogida en 4 coletas, era Temari. Ella estaba de pie frente a una tienda de suministros, con su gran abanico a la espalda. Trunks sintió un pequeño alivio, Temari era alguien de voluntad fuerte, seguramente ella habría notado que algo andaba mal. Temari la llamó Trunks, acercándose con una sonrisa forzada. Qué bueno encontrarte. La aldea está actuando de forma muy extraña, ¿has visto a los demás? Siento que algo ha pasado. Temari se giró lentamente. Pero no fue la mirada de camaradería o el saludo sarcástico que Trunks esperaba. Sus ojos eran como 2 fragmentos de cristal helado, cargados de un desprecio que lo hizo retroceder un paso. ¿Qué valor tienes en saludarme tan a la ligera?, soltó ella. Su voz era cortante, desprovista de cualquier rastro de la amistad que habían forjado en las batallas pasadas. ¿De qué estás hablando?, preguntó Trunks, desconcertado. Hablo de tu incompetencia, continuó Temari, dando un paso hacia él, invadiendo su espacio personal con una hostilidad palpable. Casi fallas la misión de salvar a mi hermano, Gaara. Te haces llamar un guerrero de otro mundo, pero permitiste que Akatsuki hiciera lo que quisiera. Y lo peor. Temari señaló con desdén su propio brazo, dejaste que mi brazo derecho fuera destruido en aquella batalla contra Erebos por tu falta de reflejos. Eres un lastre, Trunks. Un niño jugando a ser héroe mientras los demás pagamos el precio de tus errores. Trunks sintió como si le hubieran dado un golpe directo al estómago. Él recordaba perfectamente aquella batalla, había hecho todo lo posible por protegerla y ella misma le había agradecido en su momento, diciendo que sin él, no habría sobrevivido. La Temari que él conocía era justa y racional, pero esta mujer frente a él parecía haber sacado cada pequeño resentimiento, cada dolor pasado, y lo había amplificado hasta convertirlo en odio puro. Temari, escúchame, tú no eres así, dijo Trunks, extendiendo una mano hacia ella. Algo te está afectando. Esas partículas que cayeron del cielo. No me toques, gritó ella, apartando su mano de un manotazo. No busques excusas mágicas para tu mediocridad. Siempre fuiste así, alguien que se cree superior por su sangre, pero que en el fondo solo sabe causar destrucción a su alrededor. Desearía que nunca hubieras llegado a este mundo. Trunks se quedó paralizado. No era solo la crueldad de sus palabras, sino la convicción con la que las decía. No parecía estar bajo un genjutsu tradicional donde la persona parece un títere, Temari parecía ser ella misma, pero una versión donde toda su bondad y empatía habían sido borradas, dejando solo el egoísmo y el rencor. Trunks comprendió con horror la naturaleza del ataque. Aquella figura encapuchada no había controlado sus mentes para que fueran esclavos, sino que había envenenado su psique. Había tomado cada sombra, cada duda y cada trauma de los habitantes de Konoha y los había puesto en el asiento del conductor. A lo lejos, Trunks pudo escuchar un estruendo. Se giró para ver una columna de humo en la zona del distrito Yuga. Goten, exclamó Trunks. Sabía que si Temari estaba reaccionando así con él, lo que Goten se encontraría en la mansión de los Yuga o con Naruto podría ser 1000 veces peor.
La pesadez mental que sintieron al entrar no era solo apatía. Era una oscuridad emocional latente que estaba a punto de hacer estallar la aldea desde adentro. Trunks miró por última vez a Temari, quien lo observaba con una mueca de asco. Sin decir una palabra más, el Saiyajin apretó los dientes y se elevó en el aire, volando a baja altura hacia el centro de la aldea, buscando desesperadamente la energía de su amigo antes de que la situación se volviera irreversible. Goten llegó a los terrenos del clan Iga con el corazón latiendo a 1000 por hora. Después de sentir la extraña atmósfera en las calles, su único instinto fue buscar el faro de luz que siempre había sido Hinata. La encontró en el jardín central, observando los cerezos, pero su postura no era la de la joven dulce que lo había besado bajo la luna apenas unas noches atrás. Estaba rígida, con una frialdad que parecía congelar las flores a su alrededor. Hinata. Menos mal que estás bien, exclamó Goten, acercándose rápidamente. Algo terrible está pasando en la aldea, la gente está actuando de forma extraña, como si hubieran perdido el... Detente, la voz de Hinata sonó como el filo de un kunai cortando la seda. Goten se frenó en seco. Ella se giró lentamente, y sus ojos, el Byakugan que siempre lo había mirado con una ternura infinita, ahora eran dos perlas de hielo vacías. Creí que mi padre te había dejado claro que no debías interferir en los asuntos de mi clan, dijo ella con una voz monótona y gélida. Eso incluye que no te me acerques, Goten. Goten retrocedió un paso, sintiendo como si el aire le faltara. Hinata. ¿De qué estás hablando? Soy yo, Goten. El otro día nosotros. El otro día fue un error, le interrumpió ella, cruzándose de brazos. Lloré bastante por ti durante estos 3 años. Cada noche era un tormento, una debilidad que me impedía ser la heredera que mi clan necesitaba. Por fin estaba logrando superarlo, por fin estaba aceptando que estabas muerto y que mi vida podía tener orden, y regresas. Hinata caminó hacia él, y por primera vez en su vida, Goten sintió que la presión que ella ejercía no era de chakra, sino de un odio puro y destilado. ¿Qué pretendes ahora? ¿Regresar para hacerme pasar por ese dolor otra vez cuando decidas irte a pelear con otro dios y de verdad te mueras? Eres un egoísta. Solo piensas en tus batallas y en tu poder. Ojalá no hubieras sobrevivido. Mi vida era mucho más sencilla cuando era solo una estatua de piedra en el cementerio. Goten se quedó helado. Sus manos, que habían sido capaces de desintegrar a una Akatsuki inmortal, ahora temblaban violentamente. No entendía nada. Las palabras de Hinata eran como veneno inyectado directamente en su alma. Ella estaba sacando a la luz su mayor miedo, que su presencia solo causara dolor a quienes amaba. Hinata, ¿tú no piensas eso?, susurró Goten, con la voz quebrada. El efecto de esas luces en el cielo, está alterando tu mente. Mi mente. Ella soltó una risa seca, desprovista de alegría. Al contrario. Por fin veo con claridad. Las luces solo me quitaron la venda de la amabilidad que me obligaba a soportarte. Vete de aquí, Goten. No eres un héroe, solo eres un recordatorio de mi mayor fracaso emocional. Goten bajó la mirada. El ki en su interior comenzó a fluctuar de forma errática, volviéndose oscuro por la tristeza. No podía pelear contra ella. No podía usar su fuerza contra la persona que era su mundo. En ese momento, Trunks aterrizó al lado de Goten, jadeando. Al ver la expresión de su amigo y la mirada de desprecio de Hinata, comprendió que el ataque había sido total. Goten, no la escuches, gritó Trunks, tomándolo por el hombro. Es el veneno de la luna oscura. A mí me pasó lo mismo con Temari. No son ellos, están amplificando sus peores pensamientos y borrando el amor. Tenemos que salir de aquí antes de que perdamos la cabeza nosotros también. Dijo que, ojalá no hubiera sobrevivido, murmuró Goten, con los ojos nublados. Es mentira, Goten. Reacciona. Trunks lo sacudió con fuerza mientras varios miembros del clan Iga comenzaban a rodearlos con posiciones de combate, todos con la misma mirada vacía y hostil. Si nos quedamos, tendremos que lastimarlos para defendernos. Vámonos. Trunks sujetó a Goten y se elevó al cielo justo cuando una lluvia de palmas del vacío era lanzada hacia ellos. Desde lo alto, Goten pudo ver a toda Konoha sumida en un silencio sepulcral, una aldea de amigos convertida en una aldea de extraños llenos de odio. Goten y Trunks se detuvieron en seco en medio del aire, suspendidos sobre los tejados de una Konoha que ahora se sentía como una tierra extraña. El frío no venía del viento, sino de una presencia que se materializó justo detrás de ellos, flotando con una elegancia sobrenatural. ¡Qué espectáculo tan patético!, dijo una voz que no era un grito, sino un susurro que vibraba directamente en sus cerebros, cargado de una sabiduría cruel. Los dos Saiyajin se giraron rápidamente.
Allí estaba la figura de la capa oscura, pero ahora la capucha había caído ligeramente, revelando una piel pálida como el mármol y unos ojos que brillaban con un tono violeta abismal. Tú, rugió Trunks, cargando ki en su puño. Deshaz lo que hiciste. Limpia sus mentes ahora mismo o te juro que... Limpiar, interrumpió el desconocido, soltando una risa gélida. ¡Qué concepto tan humano y tan falso! Ustedes creen que he infectado a sus amigos con mentiras, pero se equivocan. Mi energía no crea pensamientos, solo rompe las jaulas. La figura extendió sus manos, señalando hacia la mansión Iga y hacia las calles donde los ninjas de Konoha caminaban con odio en sus rostros. Ellos no mienten, sentenció la figura, clavando su mirada en el rostro desencajado de Goten. Lo que hice no fue obligarlos a odiar. Solo saqué a la luz sus pensamientos más oscuros, esos que desde los rincones más vacíos de sus almas escondían bajo capas de cortesía y lealtad. El ser se acercó a Goten, quedando a solo unos metros. Su presencia era tan densa que el aura dorada de los Saiyajin parecía parpadear. Esa chica, Hinata, ella realmente piensa eso. En el fondo de su corazón, tu regreso es una carga, una amenaza a su estabilidad. Y Temari, ella realmente te culpa por su dolor, Trunks. Lo hice para abrirles los ojos a ustedes dos. Son extranjeros en este mundo. Son dioses caminando entre hormigas, y las hormigas siempre terminan por odiar al sol que las quema. No interfieran para salvar a quienes, en el fondo, los desprecian por ser lo que ellos nunca serán. Goten sintió que las palabras de la figura se clavaban más profundo que cualquier técnica de combate. Recordó la mirada de Hinata, no era la mirada de alguien controlado, era la mirada de alguien que finalmente estaba diciendo una verdad que había guardado por miedo. ¿Quién eres?, preguntó Goten con la voz apenas audible, luchando por mantener su ki estable. Soy el heraldo de la luna oscura, respondió el ser. Y he venido a demostrarles que su sacrificio por este mundo es un desperdicio. Mírenlos. Ahora son libres de sus máscaras. Si intentan salvarlos, solo estarán obligándolos a volver a mentirse a sí mismos y a ustedes. Déjenlos en su oscuridad. Es lo que realmente desean. Trunks apretó los dientes, su cabello plateado brillando por la tensión. Eso es mentira. Los seres humanos tienen oscuridad, sí, pero eligen la luz todos los días. Eso es lo que nos hace fuertes. Ah, si la figura sonrió de medio lado. Entonces, veamos cuánto dura esa convicción cuando el héroe de la aldea, su preciado Naruto Uzumaki, venga a buscarlos no para abrazarlos, sino para reclamar el trono que ustedes le han robado con su mera existencia. Abajo, en la plaza central, un torrente de chakra naranja y oscuro estalló. Naruto apareció sobre el tejado de la oficina de la Hokage. Sus ojos no eran los del Kibi furioso, sino unos ojos azules cargados de una envidia gélida y racional. Goten. Trunks, la voz de Naruto se amplificó por toda la aldea. Siempre caminando por encima de nosotros. Siempre siendo los salvadores perfectos. Creen que no nos damos cuenta de que nos miran con lástima. Hoy, Konoha ya no necesita de su protección arrogante. La figura encapuchada desapareció en un vórtice de sombras, dejando a los dos Saiyajin rodeados por un cielo gris y una aldea de amigos que ahora los acechaban como presas. La figura encapuchada no solo había liberado el resentimiento de Naruto, le había otorgado una visión. En la mente del Uzumaki, las imágenes fluyeron como un río de fuego. Naruto vio un futuro que ya no existiría, un mundo donde él era el único sol de Konoha. Se vio a sí mismo derrotando a Pain, liderando a las naciones en una gran guerra ninja y, finalmente, cumpliendo su sueño de niño. Se vio en la cima de la montaña, con su rostro tallado en piedra, siendo amado por todos como el héroe máximo. Pero entonces, la visión cambió. El heraldo le mostró la realidad actual. En este nuevo futuro, Naruto era una sombra. Vio a Goten y Trunks enfrentando a los enemigos más poderosos mientras él observaba desde la retaguardia, incapaz de seguirles el ritmo. Vio como la gente de la aldea ya no susurraba su nombre con asombro, sino el de los guerreros dorados. Y lo que rompió su voluntad fue la imagen final, el monumento de los Hokages. Allí, junto a Kakashi y Tsunade, no estaba el rostro de Naruto. El séptimo rostro tallado en la roca era el de Goten, con su cabello erizado y una mirada de serenidad divina. No. Ese lugar es mío. Rugió Naruto en la realidad, su chakra del Yubi estallando en una mezcla de naranja y un negro viscoso provocado por la influencia del heraldo. Yo soy el que iba a ser Hokage. Yo soy el que sufrió el desprecio de todos para ganar su respeto. Naruto miró hacia el cielo, donde Goten y Trunks flotaban. Sus ojos estaban inyectados en sangre.
La envidia, ese sentimiento que Naruto había enterrado bajo capas de optimismo, ahora lo consumía por completo. Ustedes no pertenecen aquí, gritó Naruto, lanzándose hacia ellos con una velocidad aterradora, formando un Rasengan que vibraba con un sonido chirriante. Solo son extranjeros que vinieron a robarme mi destino. Konoha no los necesita. Yo no los necesito. Goten se quedó paralizado. Ver a su mejor amigo, al chico con el que había compartido risas y entrenamientos, atacándolo con una intención de matar genuina, fue un golpe más duro que cualquier puñetazo de Sasuke. Naruto, detente, gritó Trunks, bloqueando el avance de Naruto con su antebrazo, pero la fuerza del impacto fue tal que ambos retrocedieron. Te están manipulando. Esa visión es una trampa. Una trampa. Naruto rió de forma histérica, mientras el manto del zorro crecía, formando 4 colas de inmediato. La trampa fue creer que eran mis amigos. Siempre mirándome hacia abajo. Esperando el momento de salvarme para sentirse superiores. Goten. Tú ni siquiera eres de este mundo y quieres que tu rostro esté en mi montaña. Goten bajó la cabeza. Las palabras del heraldo resonaban, ellos no mienten, sacó sus pensamientos más oscuros. Goten se preguntó si, en el fondo, Naruto siempre había sentido ese vacío al verlo pelear. Si su sola presencia había sido un insulto al esfuerzo de su amigo. No quiero ser Hokage, Naruto, susurró Goten, pero su voz fue tragada por el rugido del Jinchuriki. Desde los edificios circundantes, otros ninjas de la aldea comenzaron a aparecer. Sakura con sus puños cargados de chakra, Sai con sus bestias de tinta, e incluso Kakashi, quien mantenía su Sharingan activo con una frialdad mecánica. Todos rodeaban a los dos Saiyajin, listos para ejecutar a los usurpadores. Esto es malo, Goten, dijo Trunks, poniéndose espalda contra espalda con él. La aldea entera está convencida de que somos el enemigo. Si nos quedamos a luchar, tendremos que herirlos seriamente para sobrevivir. Y si nos vamos, les daremos la razón. Goten miró a Naruto, quien cargaba una Bijudama cargada de odio. Por primera vez desde que regresó del mundo de Yaos, Goten sintió que la luz del sol no era suficiente para disipar esta oscuridad. Justo cuando la Bijudama de Naruto estaba a punto de ser lanzada y los ninjas de Konoha se preparaban para el asalto final, un pulso de energía blanca recorrió la aldea. Fue como un suspiro sónico que apagó el fuego del odio en un segundo. Naruto parpadeó, su manto de chakra negro se disolvió instantáneamente y sus ojos volvieron a la normalidad antes de que sus rodillas cedieran. En toda Konoha, desde la mansión Yuga hasta los puestos de ramen, los ninjas y ciudadanos cayeron al suelo en un sueño profundo y repentino. El silencio regresó, pero esta vez no era pesado, sino vacío. Apenas unos segundos después, como si hubiera sido un simple parpadeo, todos comenzaron a despertar. ¿Qué? ¿Qué pasó?, balbuceó Naruto, rascándose la cabeza y mirando a su alrededor con confusión. Goten. Trunks. ¿Qué estamos haciendo todos aquí afuera? En el sector Yuga, Hinata se tambaleó, sosteniéndose de un árbol. Su mirada recuperó la calidez habitual, pero un rastro de tristeza residual nublaba sus ojos. Los habitantes de la aldea volvieron a sus labores, sintiendo una extraña fatiga mental, como si hubieran tenido una pesadilla que ya no podían recordar con claridad. Trunks aterrizó suavemente sobre un tejado, observando la escena con una expresión sombría. No estaba aliviado. Por el contrario, sus puños seguían apretados. Goten descendió a su lado, con el rostro pálido y el corazón aún latiendo con fuerza por las palabras que Hinata le había lanzado. Goten, dijo Trunks con voz ronca, ese sujeto no quería una guerra. Si hubiera querido que nos mataran, no los habría dormido justo ahora. Goten miró a su amigo, esperando una explicación que no quería escuchar. Lo que ese misterioso quería, continuó Trunks, no era poner a la aldea en nuestra contra para pelear físicamente. Eso habría sido fácil de manejar para nosotros. Lo que quería era hacernos ver que la aldea, en lo más profundo de su alma, no está feliz con nuestra llegada. Goten bajó la mirada hacia sus manos. Dijo que solo sacó sus pensamientos más oscuros, Trunks. Esos que escondían. Exacto, asintió Trunks con amargura. Ese tipo nos dio el golpe más bajo de todos. Ahora sabemos que Naruto tiene envidia de nuestro poder. Sabemos que Temari me guarda rencor por sus heridas. Y tú sabes que Hinata siente que tu regreso es una carga para su paz. Él no creó esos sentimientos, solo les quitó el filtro. Ahora que lo sabemos, ¿cómo se supone que los miremos a la cara? El plan del Heraldo de la Luna Oscura había sido perfecto. Al devolver a todos a la normalidad, les arrebató a los Saiyajin el derecho a estar enojados o a defenderse.
Los ninjas de Konoha no recordarían lo que dijeron, pero Goten y Trunks nunca lo olvidarían. La semilla de la duda estaba plantada. Cada vez que Hinata le sonriera, Goten se preguntaría si en realidad estaba deseando que él nunca hubiera sobrevivido. Cada vez que Naruto lo llamara amigo, Goten vería el resentimiento por el rostro tallado en la montaña. Ese es el verdadero poder de la luna oscura, susurró Goten, sintiendo un vacío que ni el entrenamiento con Yaos podía llenar. No es destruir el cuerpo, es destruir la confianza. Nos ha dejado solos en medio de una multitud. A lo lejos, Naruto levantó la mano saludándolos con su clásica sonrisa, gritando algo sobre ir a comer ramen. Pero Goten no pudo devolverle el saludo. El brillo de la aldea se había apagado para él. Trunks puso una mano firme en el hombro de Goten. No podemos quedarnos aquí fingiendo que no pasó nada, Goten. Ese encapuchado sigue por ahí, y ahora sabe que nos ha herido donde más nos duele. Si el mundo piensa que somos dioses que estorban, entonces tendremos que descubrir si este mundo merece ser salvado de la luna oscura o si tenían razón y solo somos extraños aquí. Goten asintió lentamente, pero su mirada se desvió hacia la mansión Yuga. Sabía que tenía que hablar con Hinata, pero el miedo a encontrar ese pensamiento oscuro de nuevo en sus ojos lo mantenía clavado en el sitio. Los días siguientes en Konoha fueron una tortura silenciosa. Para Goten y Trunks, la aldea ya no era un hogar, sino un campo minado de verdades no dichas. Se mantenían encerrados en su departamento o entrenaban en los bosques más recónditos, allí donde ni siquiera los ambos solían patrullar. Cuando tenían que salir por suministros, lo hacían usando capas largas o moviéndose a una velocidad que los hacía parecer sombras fugaces. No querían cruzar miradas con Hinata, con Naruto o con Temari. El peso de saber lo que sus amigos ocultaban en sus rincones más oscuros era una carga que el ki no podía aliviar. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así?, preguntó Trunks una tarde, sentado en el alféizar de la ventana, mirando cómo la gente reía en las calles. Todos actúan como si nada hubiera pasado, pero yo no puedo dejar de ver la cara de asco de Temari cuando cierro los ojos. Goten, que estaba meditando en el suelo, ni siquiera abrió los ojos. Es mejor así, Trunks. Si nos alejamos, ellos son felices. Si no interferimos, sus pensamientos oscuros se mantienen dormidos. Tal vez el encapuchado tenía razón, tal vez somos nosotros los que provocamos esa oscuridad. Sin embargo, había alguien a quien no podían evitar por mucho que lo intentaran. Rock Lee no parecía conocer el significado de la palabra distancia. A pesar de que Goten y Trunks intentaban ser invisibles, Lee aparecía en los lugares más inesperados, colgando de un árbol frente a su ventana o haciendo flexiones en la puerta de su casa. Curiosamente, Lee era el mayor enigma para ellos. Durante el ataque de la luna oscura, no habían llegado a encontrarse con él, por lo que no sabían qué pensamientos horribles podría albergar el ninja del taijutsu. Sentiría envidia por su fuerza natural. Les guardaría rencor por no poder usar ninjutsu mientras ellos volaban y lanzaban ráfagas de energía. Oigan, amigos, gritó Lee una mañana, apareciendo de la nada mientras Goten caminaba por un callejón. Sus espíritus de la juventud están tan apagados que parecen una fogata bajo la lluvia. Eso no es propio de guerreros de su calibre. Lee se puso frente a ellos, haciendo una pose dramática con el pulgar arriba y su clásica sonrisa reluciente. He decidido que mi entrenamiento de hoy consistirá en hacer 2000 bromas y no veo una sonrisa en sus rostros. ¿Saben por qué los ninjas no juegan al escondite con los Saiyajin?, preguntó Lee, soltando una risotada. Porque siempre terminan encontrándolos por el brillo de su cabello dorado. Jajaja. Goten lo miró con una mezcla de tristeza y curiosidad. Lee seguía siendo el mismo, optimista, ruidoso y extrañamente cálido. Lee, dijo Goten con voz suave. ¿Tú no te sientes extraño estos días? ¿No sientes que este mundo sería más tranquilo si nosotros no estuviéramos aquí? Lee dejó de reír y se puso serio por un segundo, ajustándose las pesas de sus tobillos. Goten y Trunks se tensaron, esperando que finalmente Lee soltara el veneno que seguramente la luna oscura había despertado en él. El mundo siempre es más difícil cuando hay gente fuerte cerca, respondió Lee, mirando al cielo. Pero la juventud no se trata de que las cosas sean fáciles, sino de tener a alguien que te inspire a ser mejor. Si ustedes no estuvieran aquí, yo no tendría a quien intentar superar. Y eso sería muy aburrido. Así que dejen de poner esas caras de funeral y vengan a dar 10 vueltas a la aldea caminando de manos. Lee volvió a su actitud bromista, comenzando a caminar sobre sus manos mientras contaba chistes malos sobre Wii Sensei. Trunks suspiró, dejando escapar una pequeña sonrisa involuntaria. Es increíble.
O Lee es demasiado puro para tener pensamientos oscuros, o su voluntad es tan grande que simplemente los ignora. O tal vez, añadió Goten, viendo a Lee alejarse, es el único que nos está diciendo la verdad ahora mismo. Pero la paz duró poco. Mientras observaban a Lee, ambos Saiyajin sintieron un escalofrío. En el bosque que rodeaba la aldea, una energía familiar pero distorsionada comenzó a emerger. No era el encapuchado, era algo más, físico. Alguien estaba llamando a Goten, y no era una invitación amistosa. Goten se detuvo en seco cuando Trunks intentó seguirlo. La tensión entre ambos era distinta a cualquier otra que hubieran tenido. No era una rivalidad de combate, era una fractura emocional. No vengas, Trunks, dijo Goten sin mirar atrás. Su voz sonaba hueca, como si hablara desde el fondo de un pozo. Quédate en la aldea. Al menos tú todavía puedes fingir que lo que viste en Temari no fue real. Goten, no digas estupideces, exclamó Trunks, dando un paso al frente. Somos un equipo. Lo que sea que esté en ese bosque, lo enfrentaremos juntos. No, Goten giró la cabeza levemente, y Trunks vio algo que lo heló. Los ojos de su amigo no tenían el brillo de la determinación, sino el de la resignación. He perdido mucho en este bosque estos días. He perdido la imagen de la gente que amaba. Si vienes conmigo y ves lo que yo estoy sintiendo, él también te verá a ti. Y no quiero que me mires con el mismo desprecio con el que me miró Hinata. ¿No querrías verme ahora mismo, Trunks? Nadie quiere. Antes de que Trunks pudiera protestar, Goten utilizó el Sunkanido, teletransportación, no para irse lejos, sino para moverse en ráfagas cortas y erráticas a través de la maleza, ocultando su rastro de ki hasta desaparecer por completo en la profundidad del bosque. Goten caminó hacia el centro de un claro donde los árboles parecían haberse marchitado de forma prematura. El aire era pesado, cargado de una vibración que no era chakra ni ki convencional, era una resonancia de dolor puro. Allí, sentado sobre una roca lisa, lo esperaba eso que lo llamaba. No era el encapuchado de la luna oscura. Para horror de Goten, lo que estaba frente a él era una versión de sí mismo. Era un Goten que vestía la misma playera negra, pero su cabello era de un blanco cenizo y sus ojos eran de un violeta profundo, iguales a los del heraldo. No tenía aura, pero el suelo a su alrededor se agrietaba por la simple presión de su existencia. Tardaste mucho, dijo el otro Goten con una sonrisa triste. Estaba empezando a creer que realmente te importaba lo que esos humanos pensaran de ti. ¿Qué eres?, preguntó Goten, apretando los puños, sintiendo cómo su ki hervía bajo la piel. ¿Otro truco del heraldo? Un clon de sombra. Soy lo que dejaste en el mundo de los muertos cuando regresaste, respondió la entidad, poniéndose en pie con una elegancia inhumana. Soy la duda que sentiste cuando viste a Hinata. Soy el miedo que experimentaste cuando Naruto te atacó. El heraldo no me creó, él solo me dio un cuerpo con la energía de la luna oscura. El Goten oscuro caminó hacia él. Goten intentó lanzar un golpe, pero su brazo se sintió pesado, como si estuviera sumergido en lodo. Mírate, susurró la entidad al oído de Goten, apareciendo detrás de él en un parpadeo. Estás solo. Viniste aquí porque sabes que ya no perteneces a Konoha. Viniste porque, en el fondo, estás de acuerdo con Hinata, ojalá no hubieras sobrevivido. Porque estar vivo y ser odiado es peor que estar muerto y ser recordado como un héroe. Goten cayó de rodillas. El peso emocional era abrumador. La entidad puso una mano sobre su hombro y, en ese contacto, Goten vio imágenes de su padre, Goku, peleando solo en el espacio, y de Vegeta sacrificándose. Ellos siempre estuvieron solos en la cima, continuó la sombra. Es el destino de nuestra raza. Deja de intentar encajar en una aldea de hormigas que te temen. Únete a la luna oscura, y les daremos el mundo que ellos tanto desean, un mundo donde no existamos para estorbarles. Justo cuando Goten sentía que su ki se apagaba, una imagen cruzó su mente, Rock Lee caminando sobre sus manos, contando chistes malos y hablando de la juventud. La juventud no se trata de que las cosas sean fáciles, sino de tener a alguien que te inspire. Goten apretó los dientes. Una chispa de ki dorado estalló en su pecho, empujando a la entidad unos metros hacia atrás. Tienes razón en algo, dijo Goten, levantándose lentamente mientras su cabello comenzaba a erizarse. Estoy solo ahora mismo. Y me duele lo que dijeron. Pero si ellos me odian por ser fuerte, entonces seré lo suficientemente fuerte para protegerlos incluso de su propio odio. Yo no soy un recuerdo, soy Goten, y sigo vivo. La entidad oscura no retrocedió ante el estallido de ki de Goten. Al contrario, su sonrisa se ensanchó, volviéndose más humana y, por tanto, más aterradora. El aura violeta que lo rodeaba comenzó a disolverse en el aire como humo negro.
Puedes encender tu luz todo lo que quieras, Goten, dijo el reflejo con una voz que resonaba dentro de la propia cabeza del Saiyajin. Pero no puedes borrar lo que ya has sentido. El veneno de la luna oscura no solo afectó a los ninjas de esta aldea. También te tocó a ti. El Goten oscuro comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, sus ojos brillaron con una malicia profunda. ¿Crees que solo ellos guardan secretos?, susurró la sombra. En el rincón más profundo de tu alma, también hay un rencor naciendo. Un rencor contra Hinata por su debilidad, contra Naruto por su envidia y contra esta aldea por ser tan pequeña. Tú también estás empezando a odiarlos por no ser capaces de amarte como eres. Nos volveremos a ver cuando ese fuego crezca. Con esas palabras, la presencia se esfumó, dejando el claro del bosque sumido en un silencio gélido. Goten se quedó de pie, con el puño aún cargado de energía, pero sintiendo un vacío extraño en el pecho. La duda no se había ido, se había transformado en una semilla de amargura. Goten regresó a los límites de la aldea caminando lentamente. Su ropa estaba algo rasgada por la presión del ki, pero su rostro intentaba recuperar esa neutralidad que había practicado los últimos días. Al llegar al punto donde lo esperaba Trunks, lo encontró apoyado contra un árbol, con los brazos cruzados y una expresión de evidente preocupación. Goten Trunks se enderezó de inmediato, escaneando a su amigo con la mirada. Sentí una fluctuación de energía extraña, una mezcla de Tuki y algo podrido. ¿Qué pasó ahí dentro? ¿Era el encapuchado? Goten se detuvo frente a él. Por un segundo, estuvo a punto de contarle todo, la aparición de su doble, las palabras sobre el rencor interno y el miedo que sentía de sí mismo. Pero recordó lo que la sombra le dijo: nadie quiere verte ahora mismo. No era nada, Trunks, mintió Goten, desviando la mirada hacia las puertas de Konoha. Solo rastros de energía residual del ataque de hace unos días. El bosque está lleno de ecos. Me puse un poco tenso, eso es todo. Trunks entrecerró los ojos. Conocía a Goten desde que eran niños, sabía cuando su amigo estaba ocultando algo detrás de esa fachada de tranquilidad. Nada, repitió Trunks con escepticismo. Goten, el suelo está vibrando a kilómetros de aquí. Si ese tipo te hizo algo, o si viste algo más sobre lo que la aldea piensa de nosotros, tienes que decírmelo. No podemos pelear esta guerra si empezamos a mentirnos entre nosotros. He dicho que no es nada, repitió Goten, esta vez con un tono más cortante de lo habitual. Pasó de largo junto a Trunks, dirigiéndose hacia la calle principal. Solo estoy cansado. Necesito descansar y dejar de pensar en lo que dicen los demás. Deberías hacer lo mismo. Trunks se quedó estático, mirando la espalda de su amigo. La frialdad en la voz de Goten era nueva. No era la tristeza que sintió tras hablar con Hinata, era una indiferencia defensiva que empezaba a levantar un muro entre ellos. Esa noche, Goten no pudo dormir. Se quedó sentado en el balcón, observando la aldea iluminada por las farolas. Vio a lo lejos a un grupo de ninjas riendo mientras regresaban de una misión, y se preguntó cuánto de esa risa era real y cuánto era una máscara. ¿Tú también estás empezando a odiarlos? La frase de la sombra se repetía en su mente. Miró hacia la mansión Yuga. Sabía que Hinata estaba allí, probablemente durmiendo, ajena al dolor que sus palabras sinceras le habían causado. Goten cerró los ojos y, por un instante, sintió un impulso de elevar su ki y mostrarles a todos el verdadero poder que estaba intentando contener, un impulso de hacerlos callar para siempre. Se asustó de su propio pensamiento y apretó las barandillas del balcón hasta que el metal crujió. El heraldo de la luna oscura no necesitaba que la aldea lo atacara, solo necesitaba que Goten se cansara de ser el protector. Hinata ya no podía soportar el muro de hielo que Goten había levantado. Cada vez que sus miradas se cruzaban por accidente, él la observaba con una seriedad tan profunda que parecía estar viendo a través de ella, hacia algo oscuro y prohibido. Finalmente, lo interceptó en un sendero solitario cerca de los campos de entrenamiento. Goten, por favor, exclamó ella, con la voz temblorosa. Llevas días evitándome. Si hice algo malo, si te ofendí de alguna manera, dímelo, pero no me trates como a una extraña. Goten se detuvo. No se giró de inmediato, pero la presión de su ki hizo que las hojas secas a su alrededor se elevaran. Cuando finalmente la enfrentó, sus ojos no tenían rastro de la dulzura de antaño. Esa noche, cuando la luz cayó del cielo, comenzó Goten con una voz plana. Dijiste que ojalá no hubiera sobrevivido. Dijiste que mi regreso era una carga y que por fin habías encontrado paz cuando creías que estaba muerto. Hinata se puso pálida. El aire pareció escaparse de sus pulmones. Yo no recuerdo.
Goten, eso es imposible, yo te amo, intentó decir, pero su voz se quebró en un tartamudeo. El heraldo no inventó esas palabras, Hinata la cortó él, dando un paso al frente. Solo quitó el filtro. Tú realmente sentiste ese peso. Sentiste que mi poder y mi vida arruinaban la tuya. Hinata no pudo negarlo. El recuerdo de aquel sentimiento oscuro, aunque borroso, palpitaba en su pecho como una cicatriz vieja. No pudo decir que era mentira porque, en el fondo, la debilidad de su propio corazón la había traicionado. Rompió a llorar desconsoladamente y, sin fuerzas para sostenerse, dejó caer su rostro sobre el pecho de Goten, aferrándose a su ropa como si fuera su única ancla en una tormenta. Goten sintió el calor de sus lágrimas a través de la tela. Sus manos se elevaron por instinto para apartarla, para alejarse de esa verdad que lo hería. El rencor que la sombra le había advertido comenzó a quemar en sus venas. Comillas, ¿por qué debería protegerte si en el fondo deseas mi muerte?, pensó. Pero justo cuando iba a empujarla, un escalofrío eléctrico recorrió su espina dorsal. En el vacío de su mente, apareció el rostro radiante de Goku. Su padre lo miraba con esa serenidad que desafiaba cualquier lógica de combate. «Papá, ¿qué harías tú en esta situación?», preguntó Goten en su pensamiento. De repente, la visión cambió. Goten vio una realidad alterna, una distorsión provocada por su propio ki. Vio a Goku siendo rodeado por sus amigos de toda la vida. Vegeta, Piccolo, Milk, incluso el propio Goten. En esa visión, todos lo miraban con el mismo odio y resentimiento que la aldea sentía ahora. Lo llamaban monstruo, le gritaban que sus batallas solo traían desgracia. Goten esperó ver a su padre estallar. Esperó verlo alcanzar una transformación que hiciera temblar la realidad misma para someterlos. Pero no pasó. Goku simplemente los miró a todos. No había rastro de ira en sus ojos, solo una comprensión infinita. Les sonrió con una sinceridad que dolía. «Entiendo por qué se sienten así», dijo el Goku de la visión. «Perdonen por haber sido una carga para su paz». Sin pelear, sin reclamar, Goku levantó 2 dedos hacia su frente y, con una última sonrisa de despedida, desapareció, dejándolos atrás para que pudieran ser felices en su propio mundo, sin el peso de su poder. Goten abrió los ojos en el mundo real. La visión de su padre le había dado la respuesta que no encontraba en los libros de estrategia ni en el entrenamiento de Yaos. La verdadera fuerza de un Saiyajin no residía en la capacidad de destruir a quien te odia, sino en la capacidad de perdonar la debilidad ajena. El rencor que sentía se disolvió como la niebla ante el sol. Sus manos, que antes estaban tensas, bajaron suavemente y rodearon a Hinata en un abrazo cálido y protector. «Está bien», Hinata susurró Goten, apoyando su barbilla sobre la cabeza de ella. «Entiendo que tengas miedo. Entiendo que mi mundo sea demasiado pesado para ti. No te culpo por lo que sentiste en la oscuridad». Hinata levantó la vista, con los ojos hinchados por el llanto, sorprendida por la falta de odio en la voz de Goten. «Pero no voy a marcharme como él», continuó Goten, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. «No voy a dejarlos solos. Voy a quedarme, y voy a ser tan fuerte que incluso sus pensamientos más oscuros se sentirán seguros a mi lado». A lo lejos, oculto entre las sombras de los árboles, el heraldo de la luna oscura observaba la escena. Su sonrisa de medio lado desapareció por primera vez. «Imposible», masculló la figura. «Debería estar consumido por el odio. Debería haber despertado la furia del Super Saiyajin oscuro. ¿Cómo puede alguien aceptar el desprecio con tanta paz?». La figura retrocedió, sintiendo que su plan de quebrar a los Saiyajin desde adentro acababa de fallar en su punto más crítico. Goten no solo había dominado el SSJ-2, estaba empezando a dominar algo mucho más peligroso para las sombras, el espíritu de la redención. Mientras Goten encontraba la paz en el perdón, Trunks lidiaba con una tormenta mucho más árida. Se encontraba en la azotea de uno de los edificios más altos de Konoha, observando el atardecer con los brazos cruzados. Temari lo había estado siguiendo durante manzanas, ignorada por completo, hasta que finalmente saltó tras él y lo sujetó con fuerza del brazo, obligándolo a detenerse. «Basta ya», Trunks, exclamó ella, con la respiración entrecortada. «He intentado ser paciente, pero este silencio me está matando. Dime qué es lo que viste, dime por qué me miras como si fuera un monstruo. Dime la verdad». Trunks se soltó con un movimiento brusco y la miró directamente a los ojos. No había lágrimas en él, solo una seriedad cortante. «Viste las partículas de energía de ese encapuchado, ¿verdad?», dijo Trunks. «Esa noche, me dijiste que era un lastre.
que por mi culpa casi pierdes a tu hermano y que mi incompetencia te costó el brazo derecho contra Erebos. Me dijiste que desearías que nunca hubiera llegado a este mundo. Temari dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos se abrieron de par en par y un recuerdo borroso, viscoso y oscuro, emergió en su mente. No podía recordar las palabras exactas, pero sí la sensación de amargura que las provocó. Se quedó helada, el viento de la tarde agitando sus 4 coletas. El silencio se prolongó durante minutos. Temari bajó la cabeza, apretando los puños. Si eso es lo que realmente hay en el fondo de mi corazón, susurró ella con la voz rota. Si soy capaz de pensar esas cosas de la persona que más me ha ayudado, entonces entiendo que no quieras volver a verme. Si quieres terminar todo aquí y alejarte de mí, lo entenderé. No mereces cargar con el odio de alguien a quien proteges. Hizo una pausa, tragando saliva antes de volver a mirarlo con una determinación triste. Pero quiero que sepas una cosa, Trunks. Aunque esa oscuridad viva en mí, yo elijo luchar contra ella todos los días. Y el día que necesites mi abanico, o mi vida, estaré ahí para ti. Sin importar lo que pienses de mí ahora. Trunks estuvo a punto de saltar y marcharse. Pero en ese instante, un relámpago de memoria cruzó su mente. No vio a Goku, como Goten. Vio a su padre, Vegeta. Vio las imágenes de la llegada del príncipe de los Saiyajin a la Tierra, un invasor despiadado que se deleitaba en el dolor ajeno. Recordó cómo, tras la batalla de Namek, Vegeta regresó a la Tierra y vivió entre los guerreros Z. Todos lo miraban con miedo, con un enojo justificado por las vidas que había tomado. Piccolo no lo soportaba, Krillin temblaba al verlo y su madre, Bulma, fue la única que vio algo más. Pero Vegeta nunca se disculpó. Nunca suplicó perdón. Simplemente se quedó. No le importaba el juicio de los demás, se dedicó a entrenar, a superar sus propios límites y a demostrar con hechos que su fuerza estaba al servicio de algo más grande. Con el tiempo, el miedo se volvió respeto, y el enemigo se volvió un compañero indispensable. Mi padre no esperó a que lo amaran para hacer lo correcto, pensó Trunks. Él se ganó su lugar enfrentando sus propios demonios. Trunks suspiró, la tensión de sus hombros desapareciendo. Se giró hacia Temari. No le sonrió con la dulzura de Goten, sino con la confianza afilada de un Saiyajin que ha aceptado la realidad. Mi padre fue un hombre que cometió muchos errores, dijo Trunks, caminando hacia ella. La gente lo odiaba con razón. Pero él no dejó que ese odio lo definiera. Si tú tienes pensamientos oscuros sobre mí, Temari, entonces tendré que esforzarme más para que, al final del día, pesen más los momentos en los que nos salvamos mutuamente. Temari lo miró con sorpresa. ¿No te vas a ir? No. Trunks puso una mano en su cabeza, despeinando suavemente su cabello. No soy tan blando como Goten para perdonar todo de inmediato, pero soy un Saiyajin. Estamos acostumbrados a que la gente nos tema o nos envidie. Si esa es la carga por ser los más fuertes, la aceptaré. Pero no esperes que me aleje. Tenemos una organización que destruir y un mundo que proteger. Temari soltó un suspiro de alivio que se convirtió en una pequeña risa nerviosa, secándose una lágrima solitaria. Esa misma noche, Goten y Trunks se reunieron en la oficina de la Hokage. El ambiente era distinto. Ya no estaban los chicos confundidos y heridos de los días anteriores. Sus auras, aunque tranquilas, vibraban con una intensidad nueva. Tsunade y Shikamaru los miraron. Sabían que algo había cambiado en ellos. Parece que han resuelto sus asuntos internos, dijo Tsunade, entrelazando sus dedos. Justo a tiempo. Nuestros informantes dicen que los Akatsuki se están moviendo. Kakuzu no regresó solo a informar, parece que Pain ha dado la orden de iniciar la captura de los Jinchuriki restantes. Goten y Trunks se miraron. El veneno de la luna oscura no los había quebrado, los había endurecido. Estamos listos, dijo Goten con una voz firme. Que vengan. Esta vez, no pelearemos por la aprobación de nadie, sino porque es lo correcto. Mientras Konoha intentaba sanar las grietas invisibles en su alma, en la aldea oculta de la lluvia, el tablero de la guerra se movía con una precisión gélida. Sobre la torre más alta, bajo un cielo que nunca dejaba de llorar, Pain observaba el horizonte. A su lado, Kakuzu permanecía en silencio, con sus costuras aún tensas por el encuentro con Goten. El heraldo de la luna oscura ha fracasado en su intento de quebrar sus voluntades, dijo una voz suave y peligrosa. Conan emergió de un torbellino de papeles. Los Saiyajin no solo han recuperado su centro, sino que han aceptado la oscuridad de los humanos. Su luz ahora es más estable.
El heraldo solo era un instrumento para medir su alcance, respondió Pain, cuyos ojos Rinnegan brillaban con una determinación divina. Si no pueden ser quebrados por el dolor emocional, serán sometidos por la fuerza absoluta. No podemos permitir que dos anomalías detengan el ciclo de la paz a través del sufrimiento. Pain extendió su mano hacia la lluvia. El agua parecía detenerse ante su palma. Akatsuki no volverá a atacar de forma individual, sentenció el líder. Si los Saiyajin pelean como un dúo, nosotros atacaremos como una tormenta. Kakuzu, Idan será reemplazado temporalmente por los refuerzos de las sombras. De la oscuridad detrás de ellos, surgieron tres figuras. No eran miembros comunes. Sus ojos estaban imbuidos con una energía violeta, similar a la del heraldo. Eran guerreros de la luna oscura que Pain había aceptado como aliados temporales bajo un pacto de sangre. El objetivo ha cambiado, continuó Pain. Ya no buscaremos solo a los Jinchuriki. Capturaremos a los Saiyajin. Si su energía es tan vasta como dicen, servirá para alimentar al Gedo-mazo 10 veces más rápido que cualquier bestia con cola. Antes de que las nubes rojas se cernieran sobre Konoha, el destino del mundo ninja comenzó a sellarse en las profundidades de la aldea oculta de la lluvia. Jiraiya, tras recibir informes sobre el líder de Akatsuki, decidió que no podía esperar más. Si nos quedamos aquí, solo esperaremos a que el rayo caiga sobre nosotros, le dijo Jiraiya a Tsunade en una última reunión privada. Necesito saber quién es ese dios antes de que Goten y Trunks tengan que enfrentarlo. Su poder es inmenso, pero la astucia de un ninja puede ser más letal que una explosión de energía. Goten intentó detenerlo, ofreciéndose a acompañarlo con su velocidad, pero el ermitaño sapo se negó con una sonrisa nostálgica. Tu luz es demasiado brillante, muchacho. Para infiltrarse en la lluvia, uno debe ser como una gota de agua, invisible y persistente. Además, tu lugar es aquí, cuidando de ella, dijo, señalando con la cabeza hacia Hinata. Jiraiya se infiltró en Amegakure, pero pronto descubrió que la aldea misma era un sensor gigante. Cada gota de lluvia era un ojo para Pain. Tras interrogar a dos ninjas locales, se encontró cara a cara con su pasado, Conan. ¿Incluso tú has caído en esta oscuridad?, Conan preguntó Jiraiya, con el corazón apretado por la tristeza. ¿Dónde está Yaigo? ¿Dónde está Nagato? Ellos murieron, Jiraiya-sensei, respondió ella, sus alas de papel desplegándose. Solo queda Pain. Y Pain es Dios. Fue entonces cuando aparecieron los 6 caminos de Pain. La batalla fue una demostración de maestría ninja contra poder divino. Jiraiya invocó a los grandes sapos sabios, Shima y Fukasaku, y activó el modo sabio. Por un momento, pareció que el legendario Sannin podría prevalecer, logrando destruir a 3 de los caminos. Sin embargo, el secreto de Pain era más profundo. Los cuerpos caídos se levantaron. El camino de Eva apareció, y con un poder gravitatorio que Jiraiya no pudo predecir, comenzó a inclinar la balanza. En sus últimos momentos, con la garganta destrozada y varios receptores negros clavados en su espalda, Jiraiya tuvo una revelación. Miró los rostros de los 6 caminos y reconoció a ninjas que había conocido en sus viajes pasados. El verdadero no está entre ellos, pensó, mientras su vida se desvanecía. En ese instante de agonía, Jiraiya sintió una fluctuación de energía a miles de kilómetros. Era el ki de Goten, quien en ese mismo momento estaba resolviendo sus dudas con Hinata. Esa conexión le dio la fuerza necesaria para volver a la vida por un segundo. Con su último aliento, grabó un código en la espalda de Fukasaku, el real no está entre ellos. Jiraiya se hundió en las profundidades del mar de Amegakure, dejando atrás su última obra, una oportunidad para que sus discípulos y los Saiyajin pudieran ganar. De vuelta en Konoha, la noticia del fallecimiento de Jiraiya llegó como un mazazo. Goten y Trunks encontraron a un Naruto devastado, sentado en un banco con un helado derritiéndose en su mano. El dolor de Naruto no era solo por la pérdida, sino por la impotencia. Goten se acercó a él, ignorando por completo cualquier rencor pasado. Naruto, susurró Goten, sentándose a su lado. Él no se fue para que estuviéramos tristes. Se fue para darnos la llave de la victoria. ¿No lo entiendes, Goten?, dijo Naruto con lágrimas en los ojos. Él siempre estaba ahí. Ahora estoy solo. No lo estás, intervino Trunks, llegando por el otro lado. Nosotros también perdimos a nuestros maestros y a nuestros padres una vez. El dolor no se va, pero puedes usarlo para volverte más fuerte. Naruto, es hora de que busques tu propio poder, ese que el maestro Jiraiya creía que tenías. Mientras Naruto partía hacia el monte Myoboku para aprender el Senjutsu,
Goten y Trunks se quedaron para descifrar el mensaje junto a Shikamaru. Fue entonces cuando el cielo de Konoha comenzó a oscurecerse de forma antinatural. El sacrificio de Jiraiya había sido el primer acto. Ahora, con la información recolectada y la moral de la aldea herida, Pain decidió que no había razón para esperar. En la oficina de la Hokage, el ambiente era eléctrico. Shikamaru, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño pero con una claridad mental asombrosa, golpeó el escritorio con el reporte final. El mensaje de Jiraiya no solo contenía el secreto de la identidad de Pain, sino una advertencia de último minuto que el ermitaño sapo había logrado captar en las sombras de Amegakure. El código está claro, dijo Shikamaru, mirando a Goten y Trunks. El real no está entre ellos. Pero hay algo más que Jiraiya-sama anotó en los márgenes de su investigación, algo que lo aterrorizó incluso más que el Rinnegan. Goten y Trunks se acercaron al pergamino. Shikamaru señaló un dibujo tosco de dos siluetas que no vestían las túnicas tradicionales de los ninjas. Jiraiya reportó que Pain no viene solo, continuó Shikamaru con gravedad. Ha reclutado a 2 nuevos miembros de Akatsuki. Según sus notas, su forma de pelear no se basa en sellos manuales ni en elementos. Se mueven con una potencia física que hace que las montañas se partan. Sus ojos no son el Rinnegan, sino de un negro abismal que cambia a un carmesí violento cuando elevan su energía. ¿Estás diciendo que son como nosotros?, preguntó Trunks, apretando el puño. ¿Saiyajines? Más que ninjas, parecen guerreros de tu estirpe, sentenció Shikamaru. Pero su energía se siente corrupta. Como si la luna oscura hubiera tomado el ADN de un guerrero y lo hubiera retorcido. Antes de que pudieran procesar la información, el cielo sobre Konoha se desgarró. No fue una explosión de fuego, sino un estallido de presión gravitatoria y ki oscuro. Desde las nubes, descendieron los 6 caminos de Pain, liderados por el camino de Eva. Pero a su izquierda y derecha, flanqueándolos como guardias de honor de una deidad caída, aparecieron los 2 nuevos miembros mencionados por Jiraiya. Vestían armaduras negras con bordes dorados, similares a las del antiguo ejército de Freezer pero con una estética samurái oscura. Sus cabellos eran negros, erizados y largos, y sus colas, un rasgo que Goten reconoció al instante, se agitaban con una agresividad animal detrás de ellos. Eran saiyajines artificiales, creados a partir de las células que el Heraldo de la Luna Oscura había recolectado de los campos de batalla previos, potenciados con el odio de Akatsuki. Soy Kael, el fin de los tiempos, dijo uno de ellos, su voz resonando con una vibración que rompió los cristales de los edificios cercanos. Y yo soy Zora, la agonía, dijo la otra, una mujer saiyajin con una cicatriz en forma de rayo sobre su ojo. Hemos venido a demostrarles que su raza es solo un experimento fallido ante el poder de la luna oscura. Pain alzó sus manos, suspendido sobre el centro de la aldea. Konoha, el tiempo de las palabras ha terminado. Han dado refugio a quienes desafían el orden divino. Ahora, sientan el dolor. Goten, tú encárgate de los caminos de Pain, gritó Trunks, elevando su ki y transformándose instantáneamente en Super Saiyajin. Yo me encargo de estos 2 impostores. No voy a permitir que ensucien el nombre de nuestra raza. No, Trunks. Pelearemos juntos, respondió Goten, su aura dorada estallando con tal fuerza que empujó a los ninjas de Konoha hacia atrás para protegerlos. Kael y Zora son más fuertes de lo que parecen. Puedo sentir el rencor de la luna oscura en su sangre. En un parpadeo, Kael desapareció y reapareció frente a Goten, lanzando un puñetazo que chocó contra la defensa del Saiyajin. El impacto creó una onda de choque que barrió 3 manzanas de la aldea en un segundo. Tu bondad te hace débil, Goten, gruñó Kael, sus ojos volviéndose carmesí. Deja que te enseñemos cómo pelea un verdadero guerrero que ha abrazado su oscuridad.